Festivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto hace que no compra una revista papel? ¿Se dio cuenta que ya no lee más de 2 párrafos? ¿Que no puede mantener la atención a un fragmento que se detiene? No se preocupe, se lo vamos a solucionar. Solo tiene que escuchar hasta el final del programa. Allí se encuentra la solución a todos sus males. No intente adelantar este audio. Estamos en vivo. Y como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera de juego. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amarte. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. La revista Amartya, acá en la M530, la radio de las madres. Buenas, buenas, ¿cómo va la señora Julieta Dorio? ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo le baila? Ay, va justita. Justita. ¿Recién arranca la semana? Digo. Muy lunes. El señor Manuel Santos Iñurrieta, que viene de un gran estreno. Sí, venimos, hemos vuelto y siempre estuvimos. Muchísimas gracias. Muy bien el estreno. Muy bien, excelente 10. ¿Es verdad que la segunda función es complicada? Sí, pero ya pasamos, sorteamos todas esas barreras del sonido. No la hacemos la segunda. No la hacemos, la segunda no va. Mariana Collante, ¿cómo le va? Muy bien, con la cabeza en Marte. Es un muy buen lugar. Ojo que el planeta va hacia los ricos por lo menos van a llegar allá. Yo voy, la cabeza por lo menos está allá. Perfecto. Una gran porción, un pedazo de esta nación. El señor Nicolás Dulcich
¿Y usted? ¿Que baila, canta, juega a la pelota? Un poco de todo, siempre radiante. Bien, me encantó, ¿eh? Hoy se vino como más inflamado, lo veo. Más rush. Ah, espectacular. Bueno, arrancamos con todo. Cortame la música. Así. Vamos a hablar del saber. Pero hay que saber para hablar del saber, no es joda. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué sabe usted? Se me va a poner el foquito de 1000 watts ahí. Y no sé si quiero decirle todo lo que sé. Opa. Yo lo que veo es que se le cayó el micrófono. Se me cayó. Bueno, Ahora me lo acomoda, pero sin hacer ruido. ahora lo acomodamos. ¿Usted sabe o no sabe? Solo sé que no sé nada de nada, mi socio. Qué buena frase y cómo Sí. se roba, ¿no? Sí, Más sí, de sí. 2000 años, tiene 2300 años. Así es, nos viene bien, sí. Algunas cosas uno cree que saber, sí, a tientas vamos igual, a tientas, todos necesitamos tocar. Claro, el conocimiento tiene que ver con la experiencia, ¿no? Más que con leer un libro, ¿o no? O leer ya uno ya lo prepara para la vida. Yo creo que sí. Leer te amplía la sensibilidad en principio. Sí, pero después tiene que salir a la calle Y después hay que salir a la calle, obviamente, y volver al libro y salir a la calle y así sucesivamente. Porque uno recita una poesía y te pueden pegar un cachetazo. Lo bien que está. Pero si leíste mucho, tenés los dedos con llaga, entonces estás un poco curtido. Claro. La señora Mariana Collante editó un lindo compendio que nos va a servir para poder introducirnos en el tema. Imagino en sus casas, ustedes se preguntarán, ¿yo sé todo? Bueno, no es tan así. ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Si nos inculcaran las nociones con píldoras, no gozaríamos tanto, no gozaríamos nada. Yo creo que el aprender es siempre gozoso. Que el pueblo sabe. El problema es que a veces el pueblo no sabe que sabe. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que las mujeres accedieran masivamente a las universidades. Cada pueblo tiene saberes propios, pero también tienen saberes comunes. Las deficiencias económicas y educativas producen un deterioro intelectual, por el que seguramente perpetúa infinitamente la pobreza. Y desde luego, enseñar siempre es someter a alguien a pruebas de dificultad creciente. Si no existe esa dificultad, no hay manera de ir adelante en la escalera del conocimiento. Esa neurona que crece y se conecta ocupa un espacio y determina esto, el saber ocupa lugar y el cerebro lo sabe. Él está estudiando filosofía y letras. Historia, porque filosofía y letras es la facultad. Bueno. Y viste, porque como nunca pisó una universidad hay que explicarlo. No te hagas el canchero. Pero si buscas los datos, buscalo bien, hermano. Hermoso, los saberes. ¿Cuántos saberes tenemos? ¿Qué tipos de saberes? ¿Hay saberes más duchos, saberes de menor calidad, de mayor calidad? Sí, me gustaría decir de que acumular información no es producir conocimiento. Quiero decir, por más que yo pueda leer, y si no hay unidad de esa práctica, el contacto con el mundo, es como difícil llegar a producir conocimiento y saber cosas, ¿no? O sea, no sé, yo recitar un poema de memoria no necesariamente es saber el poema. No necesariamente. Bueno, esa es una manera de introducir, ¿no? El conocimiento. Uno ve a los chicos que van a la escuela y que tienen que enseñarle dónde queda la Segunda Guerra Mundial, digo, en una línea de tiempo. Bueno, la escuela tiene una función práctica. Pues imagínense cada uno que nace, hay que explicarle. Siempre desde una lógica del poder, ¿no? Pero hay que explicarle, mira, acá está la Segunda Guerra Mundial, mira, acá pasó el Paleolítico, acá hubo una revolución industrial, y ordenar, ¿no? En poco tiempo para que ese pibe después tenga por lo menos una línea de tiempo que nunca es objetiva, pero que es necesaria. Y que es referencial, porque siempre parte de un sujeto, de una posición, ¿no? Vos decías recién, claramente político, pero también es muy muy subjetivo, porque la forma en que vos tenés de entender aquello de lo que te habla la docente o el docente probablemente sea muy diferente a como yo lo vaya a entender, y eso es fascinante. Claro, y que no importa, me pongo así como muy superficial, pero no importa si le explican que el estalinismo fue una dictadura, fue igual que Hitler, más allá de eso, ordenar un poco los muñequitos en la historia. Después a todos nos pasó, yo recuerdo haber leído libros, ahora sí, que me quemaron la cabeza.
lo miro a Nico porque sabe que tenemos un debate, pero las venas abiertas de América Latina, más allá de después podemos discutir la calidad histórica o del... No, pero gran libro, claramente. Gran libro. Sí. A mí como adolescente me partió la cabeza y dije, che, no me enseñaron un carajo en la escuela. Pero tiene una estructura que romper de alguna manera. Siempre es importante esa estructura, ¿no? El pensamiento crítico, por ejemplo. Sí, están esperando que yo diga alguna verdad y no la tengo. No, pero un saber. No, te los traía, pero me dije, estoy con la cabeza en Marte. No, lo que a mí me parece interesante del clip o lo que estuve escuchando ahí era un poco la diferencia en el acceso al saber, por cuestiones económicas básicamente. A mí eso me parece que perpetúa la pobreza, como bien dice ahí la persona que es un neurocientífico, que es Fabrizio Bagliarini, que hace toda una argumentación sobre eso, y me parece como muy interesante, porque desde dónde partimos para enseñar, si la persona tiene las condiciones reales para, aunque sea aprender todos esos datos que después sí se pueden volver algo más interesante, ¿no? Esos datos de la escuela que después quizás en lo colectivo se vuelvan interesantes, a favor o en contra, lo que vos decías, ¿no? Bueno, la otra cara del saber es el no saber. Yo tengo, y tengo dos posiciones, por lo menos así rápidamente. Una es, la llevo en función de, por ejemplo, la elección de este domingo de la Ciudad de Buenos Aires, que uno habla con la gente, habla en las colas, a mí me gusta hablar mucho, no sé por qué, y el desconocimiento, ¿no? Como incluso a veces un valor. Decían, no me voy a votar a cualquiera. ¿Viste? Y eso uno lo sorprende, el desconocimiento que se tiene sobre determinadas cuestiones, y que la verdad uno no lo juzga, pero sí evalúa los distintos saberes. Por eso, por ejemplo, la fake news de un video que era obvio que era una truchada, a mucha gente le habrá impactado incluso como un discurso de verdad. Entonces vos decís, wow. ¿Vos decís que se notaba que era fake porque hablaba de corrido, sí. Mauricio? Para mí sí, pero ese es mi conocimiento. Y entonces uno se pone en un lugar de, son todos unos tontos, yo sé, pero la verdad es que para mucha gente eso es verdad. Después vamos a ver si eso además incluso no es verosímil y por eso funciona, pero es para otro momento. La otra cara del no saber es realmente no saber. Porque uno aprende mucho cuando también encara las cosas diciendo, bueno, yo no lo sé todo, y uno aprende aprende equivocándose, bueno, siempre en cuando no haya una vida de por medio, pero quiero decir, es importante también encarar las cosas desde a ver, ¿cómo es esto? No, la verdad no lo sé, desde esa sinceridad. Sí. Está linda la discusión. No, y sí que es importante, pero también desde la humildad de decir, che, yo acá estoy, depende de dónde estés, porque si sos el ministro de Transporte, medio que no da que te pongas a aprender ahí, pero si estás en tu casa y tenés que hacer una narración, un programa de radio, te invitan y quizás pruebas y te guste o tengas compañeros que te puedan indicar mejor por dónde ir, pero siempre como esto, en el lugar de aprendizaje, ser estudiante es estar en ese lugar, y yo valoro mucho ese lugar. Y tener la capacidad de poder capitalizar ese error para poder aprender, justamente. La discusión famosa entre el ingeniero agrónomo y el paisano es interesante, ¿no? Exacto. Digo, iba a ser exactamente ese ejemplo, sobre todo de la revolución vietnamita. Hay anécdotas fantásticas. Más. No, esta idea de que yo coincido totalmente con lo que dice Mariana respecto de no da llegar a ministro de transporte y decir, che, ¿qué es la SUBE? ¿No? Por supuesto. Pero vos fíjate cómo también hay excepciones en las cuales luego de la revolución vietnamita sacaron a la hora de hacer la reforma agraria a muchísimos ingenieros agrónomos del medio para que no reprodujeran los mismos vicios, ¿no?, del modelo anterior. Decían, bueno, si vamos a patear el tablero, eso implica que ustedes también tienen que quedar afuera, porque las lógicas y las prácticas profesionales y los saberes que ustedes reproducen también han sido dañinos para el modo de vida que veníamos sosteniendo, y es lo que venimos a discutir. Por supuesto, eso no va en detrimento de los ingenieros agrónomos. No, bajo ningún punto de vista. Vacúnense. No. Pero sí plantea esta idea que Paulo Freire en muchas de sus enseñanzas explica, esta idea de cuando iba a explicar en lugares, por ejemplo, campesinos, le decía, bueno, usted es el que sabe, y él podía demostrar cómo conocimientos que tenían que ver con el saber popular son tan importantes, por ejemplo, cuándo sembrar o cuándo cosechar, como saber la fecha de determinada cuestión histórica. Y me parece que la solución es colectiva, porque el no saber implica
no simplemente no saber, sino apoyarse en otros. Si uno no sabe, bueno, para eso necesita de otros que tengan otros saberes, y ahí en ese encastre quizás puede haber una solución. Un ejemplo me parece cuando los trabajadores toman sus fábricas, ahí se pone en juego lo colectivo y también se pone en juego los saberes prácticos que hay, y que toda esa runfla que está dirigiendo la fábrica, que realmente siempre son los que más gastan, porque no lo digo yo, lo dicen las informaciones objetivas de cuánto vale sostener a los empresarios, bueno, ahí está aplicado, y a veces la fábrica tiene mejor gestión bajo los trabajadores que bajo los empresarios. Hablando de subversiones, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Tiene un tema, si hablamos de saber, el escaramujo, y se pregunta cosas tan importantes como estas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y así estamos, hoy vamos a preguntar como un niño, casi hasta romper lo que usted quiera, pero así nos vamos a meter en el próximo tema que Nico Dulcich trajo hoy, que es algo que realmente a uno lo exaspera, porque ve que una inflación se desacelera, estoy hablando del dato de inflación, pero uno siente que todo el tiempo las cosas salen más caras. Absolutamente. Uno prende la televisión y Milei, el jabo, detuvo la inflación. Aplauso, ¿no? Un héroe. Uno prende la radio y escucha programas compañeros también, ¿eh? Sí, sí. Y dicen, bueno, hay que reconocer que el presidente, si hay algo que hizo, fue bajar la inflación, ¿no? Uno ve los streaming en YouTube, como dice mi ahijada, y efectivamente la inflación bajó. Ahora, en mi barrio esa promoción todavía no llegó. Yo igual, vieron que te van a decir, vos porque no la ves, Cuca, no la Ricardo. ves. Yo la quiero ver. Pero te juro por Dios que quiero verla, En la carnicería no se ve. Fui al oculista. Vos fuiste al corazón del problema. Porque dije, escuchame, soy yo. Si vos mirás a todos lados y todos lados te dicen esto, es decir, che, bueno, me musarela.
¿Ustedes qué opinan? ¿La inflación bajó? ¿Qué me dicen ustedes? Yo tengo la sensación de que está todo un poquito más caro, ¿puede ser? ¿No es en todo momento y siempre un fenómeno monetario o algo así, estrictamente Pero monetario? eso no responde a la pregunta. Si la inflación bajó, nos dicen que sí. Tengo una percepción de que no es como dice el gobierno, pero Ok. una leve percepción. A mí me gusta mucho la palabra que usó Manu, la de sensación. La sensación. ¿Se acuerdan en el precámbrico cuando le pegaban tanto a Aníbal Fernández con lo de la sensación de inseguridad? Sí. Yo la quiero sentir, boludo. Yo quiero sentir. Es que las sensaciones, te diría, no es sobre la inflación, porque me parece que han logrado, hasta semióticamente, hacerla caer, pero la sensación es que uno no llega con la guita. Es que cada vez le alcanza menos. Julián acaba de dar con el núcleo de la discusión. Esta es una discusión semiótica, pero lisa y llanamente que el gobierno viene ganando. Eso sin ningún lugar a Yo te dudas. reconozco a full que el gobierno logra que todos los medios de comunicación, o la gran mayoría, y mal que nos pese, muchísimos economistas, muchos de ellos en esta misma hermosísima radio que tiene excelente contenido, pero que permea a todos los espacios políticos, sociales, económicos. Ahora bien, yo esa sensación, como decía recién, la promoción a mi barrio no llegó. Y me hice, yo tengo muchos problemas. Yo tengo muchos problemas de saberes, pero también cognitivos. Y uno de esos hace que yo tengo Excels de cosas. ¿A usted gusta el Excel? Exacto. La gente a veces sale a bailar, yo tengo Excels, hago Excels. Y me tomé el trabajo de medir mi inflación. Es decir, el índice de precios al consumidor, 9. El índice de precios a Nicolás. Mi costo de vida en los últimos 17 meses que gobernó el actual Javito de la Gente y los últimos 17 meses de Alberto Fernández. Me reí mucho, yo me río con poco, comparando el índice, por ejemplo, canchita de fútbol. ¿Cómo es el índice de canchita de El fútbol? índice canchita de fútbol es cuánto gasto yo Para ir a jugar a la pelota. para ir a jugar a la pelota. A ver cómo es eso. Y por ejemplo, los últimos 17 meses de Alberto Fernández, la canchita de fútbol se me fue de 700 pesos a 2.000. Es Wow. decir, 185% de inflación. Cuando vos analizás los últimos 17 meses, la canchita de fútbol se me fue de 2.000 a 7.000 pesos. Es decir, 250%. Ya tenemos ahí muchísima más inflación por parte de los últimos 17 meses que de Alberto Fernández. Me hiciste pensar en la sala de ensayo que yo gasto semanalmente. Totalmente. Hacé la cuenta. Sí. El celular, pasé de pagar 1.200 pesos, parece ridículo los precios. 1.200 pesos. A 3.500 en diciembre del 23 y de diciembre del 23 a hoy 12.000 pesos. Es decir, 242% de inflación. Yo podría seguir con esto. No quiero seguí. aburrir a la audiencia. No aburre. A ver, otro, tirá Pero, otro. Por ejemplo, el seguro de la moto, porque yo tengo moto, uno todavía tiene lujos en la vida, ¿no? Bien. A ver cómo el es que puede. el seguro de la moto. Yo pagaba en julio del 22 3.654 pesos con 13. Y en diciembre del 23, 10.382. Esto se me voló a 52.582. Estamos hablando de un 409%. Entonces, yo voy con esto a mis amigos economistas. Porque yo tengo Sensaciones, amigos son economistas. sensaciones. Te juro por Dios que yo tengo un amigo economista. La inflación de Nicolás, me encantó. Y me dicen, no. No es así. No es así. Es que lo que sucede, te dicen, haciendo ¿viste? Empiezan. Es más complejo, te dicen. mucho más complejo. Scrolling peg, te tiran un stop and go. Y te dicen, Milei no detuvo la inflación. Lo que ahí es una desaceleración. Entonces vos fijate cómo ya empezamos con las analogías físicas. Esto es fundamental. Cómo la economía, la disciplina económica y sus profetas hacen mucho uso y abuso de términos prestados, apropiaciones culturales, podríamos decir, de disciplinas científicas, por lo general asociados con la ciencia dura, la biología, la física, ¿no? Hay una desaceleración de la inflación. O, por ejemplo, te dicen, no, bueno, esto es un poco de inflación inercial, ¿no? Que se arrastra del gobierno anterior. Pero cuando vos medís, mensualmente cae. Ahora, a mí lo que me causa mucha gracia de esto es que yo, por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo. Yo los mataría a todos a la cárcel.
incluso a mis amigos, los mandaría un poco a trabajar también, es que estos datos, si bien por supuesto no son extrapolables, no tienen una validez estadística porque es un caso, cuando yo me tomo el trabajo de preguntar, hablar con mis amigos, porque a mí también me gusta charlar con la gente. Claro. Gente que vive en ámbitos completamente disímiles, geográficos, en otras localidades, en otras provincias, que son profesionales, que son trabajadores asalariados, que tienen una pyme. Todos ellos me explican la misma realidad. Fíjense, nosotros acá en la misma mesa, ¿no? Va surgiendo esta idea. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? Es que el índice de inflación no está reflejando la inflación que nos están aumentando. ¿Vos decís que sería un breaking balls o un kicking the ass? Por supuesto, ¿no? siempre breaking ass. En el contexto de la macro hay que tener muy cuidado de los assets, ¿no? Y del portfolio. Pero díganlo en castellano, porque si no, no se entiende. Estamos hablando de una narrativa política. Esto es un chamullo. Porque más allá de que podamos discutir la metodología 2017 respecto a la del 2004, que hace el INDEC, si está bien, si está mal, las ponderaciones geográficas, qué sesgos tiene, hay algo que es un dato de la realidad, que es que no dan los números, y ni hablar si nos ponemos a hablar de poder adquisitivo. Yo creo que ahí estamos todos recontra, no necesitamos hacer ningún análisis para darnos cuenta que perdimos poder adquisitivo, es decir, más allá de claro, más allá de los números en términos nominales, los salarios no valen lo que valían hace 2-3 años. Porque esos no se sinceran, Nico. No la ven. Y bueno, más allá de que yo no quiero dar nombres de economista, porque me tomé... No, de apellidos. Exacto, claro. Es interesante, primero y principal, bueno, pensar en cómo juega la pauta en todo esto, ¿no? Si estamos hablando de los medios de comunicación, pero también en cómo la narrativa política permea más allá de la pauta y ya nos convencen de que, bueno, esto es un ámbito de los y las economistas, que ellos saben, evidentemente la estadística es algo difícil de asir, y bueno, nos dejamos convencer de esta realidad. Y también hay algo muy interesante que me estuve deteniendo, es cómo termina siendo esta idea de la desaceleración de la inflación. Es también engañoso, porque decir que bajó la inflación después de haber llevado adelante una mega devaluación como la que se hizo, congelando salarios, ¿no? Es cuanto menos mínimo tramposo. De esa manera, si vos estás congelando toda la economía, estás planchando los salarios, la gente no consume, es esperable que los precios tengan que bajar, ¿no? Pero también yo me quiero quedar con una cosa que dijo Caputo la semana pasada antes de ¿cuál las de elecciones. Todos? Ya no me sé los nombres. Toto, el de economía. El Messi. Luis. Okay. El Messi. Luisito. Más allá de dónde están formados y si existe disenso, ¿cómo terminan ellos mismos convalidando lo que dicen todos ellos? Porque es lo que estudian y lo que repiten. Y si lo que ellos dicen, repiten, estudian y enseñan en las universidades, una vez que se lleva a la práctica, no tiene los resultados que se espera, entonces eso atenta contra su propia profesión y su propio perfil de expertos. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Caputo mismo, hace 5 o 4 días dijo que el riesgo país no bajaba por temor a que el kirchnerismo volviera a ganar las elecciones. Es decir, abrir el paraguas, para decirlo lisa y llanamente, ¿no? Y ahí es donde yo me quiero detener, en cómo termina funcionando que incluso los propios economistas que uno presupone o imagina o desea que estén dentro del campo, llamémoslo ya, no sé cómo llamarlo, nacional y popular, progresista, peronista, elijan el nombre que quieran, terminan incluso convalidando esta idea, esta noción que termina siendo ficticia de que la inflación se desaceleró. Tenemos la imagen de la inflación que propone este gobierno. Una foto de unos bolsillos vacíos. No. Es el presidente pintándose de blanco. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya. Una revista papel hecha radio. ...22:34, estamos en el piso de la M530. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo puedes hacer al 11 3200 0530. Hoy hablamos de saber, de saberes, no saberes. Vamos a entrevistar, vamos a la entrevista del programa. Vamos a hablar con Diego Golombek, que él es doctor en ciencias biológicas, divulgador científico argentino, especialista en cronobiología y además, bueno, es muy conocido por ser un gran divulgador de la ciencia. Diego, te saluda acá todo el equipo de Revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Gracias por atendernos. No, un placer, por favor. La primera pregunta que nosotros nos hacíamos pensando el programa, viste, cada programa nosotros cambiamos de concepto, tenía que ver con este tiempo en el que vivimos, donde tiene mucha difusión, quizás siempre existió, lo que nosotros vinculamos al negacionismo, esta idea estúpida, por lo menos para nosotros, perdón que lo diga así, de que la Tierra es plana, de que las vacunas hacen mal, pero que tiene mucha difusión. ¿Cómo se lleva eso? El desarrollo de la ciencia y la divulgación, ¿vos lo sentís como un contrapeso? ¿No le das interés? ¿Cómo es hacer ciencia, incluso divulgación, en tiempos de negacionismo? Por supuesto, es muy difícil porque no son discursos que estén en igualdad de condiciones. Uno se basa en evidencia, que es el de la ciencia, que además tarda muchísimo en conseguirse un resultado, y el otro puede ser cualquier disparate. De cualquier manera, yo separo un poco los disparates en dos tipos. Uno son los que no le hacen mal a nadie, no sirven para nada. Ponele que claro, si alguien piensa que la Tierra sea plana o cosas por el estilo, incluso los horóscopos,
que no tienen ningún sentido, pero bueno, que si vos querés decidir si te embarcás porque el signo de Acuario está pasando por lo que fuera, adelante. Vamos. Por otro lado, están las pseudociencias que sí comprometen cuestiones, por ejemplo, la salud pública. Entonces, cuando alguien viene a cuestionar la eficacia de las vacunas, o en el caso de que algo deba ser tratado con medicina tradicional, ir hacia las llamadas medicinas alternativas u homeopatías, ahí tenemos que plantar bandera. ¿Sí? Cuando las pseudociencias comprometen aspectos del bienestar o de la salud de la gente, ahí tenemos que decir, no, para. Esto es un disparate, no funciona de esta manera, y te lo voy a explicar porque trabajamos en esto, porque la ciencia tiene evidencia, o tiene experimentos, o tiene resultados. Sí, igual es como que no están tampoco algunos muy dispuestos a escuchar. Perdón, Diego, Julieta Dorio te saluda. Y quería hacerte una consulta, visto y considerando que el presupuesto científico de 2025 es el más bajo de los últimos 50 años, o sea, más bajo incluso que el de la última dictadura cívico-militar y del año 2002, ¿cómo hacer para evitar la fuga de cerebros que ya está empezando a darse? Pero ¿cómo se puede dar pelea? Es muy difícil y sabemos que las consecuencias de lo que está ocurriendo actualmente, si es que se revierte, van a tardar más décadas incluso en revertirse. Tenemos dos problemas gravísimos. Uno es el presupuestario, como bien decías, que estamos en un nivel paupérrimo de presupuesto, de salarios, de financiamiento, es casi inexistente. Y el otro es el problema ideológico, el problema de atacar a la ciencia, de negar la actividad científica como una forma de encontrar evidencias para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. El del presupuesto es muy grave, hay que pelearlo, hay que usar todas las herramientas legislativas, las herramientas de lobby que tengamos, de asambleas, todo lo que sea necesario. Pero creo que el otro es aún más grave, ¿no? Porque atacar a la ciencia como actividad humana, como actividad que realmente está hecha para entendernos a nosotros, para resolver nuestros problemas, de eso no se vuelve. Sí, entonces este discurso que tiene particularmente el gobierno nacional de atacar a la ciencia por sí misma es tan o incluso más grave que el problema presupuestario. El resultado de las dos cuestiones, de la cuestión de que no se respeta la ciencia, se la ataca con argumentos completamente estúpidos, ignorantes, malvados, y la baja de presupuesto hace que efectivamente haya caído por primera vez en años la inscripción de estudiantes en carreras científicas. Claro, un cientificidio. Absolutamente, y que los chicos, los más jóvenes sobre todo, estén pensando en rajar no para volver, pues, a ver, parte de la carrera científica está buenísimo que la hagas afuera, el asunto es que puedas volver, que no sea algo que te echan porque o no tenés cargos o el sueldo no alcanza. Y algo nuevo es que muchos jóvenes también se están yendo a países cercanos, no a países del primer mundo, a Chile, a Uruguay, a Brasil, porque los tratan bien, los escuchan, les pagan un sueldo razonable. Insisto, de eso nos va a costar muchísimo volver. Diego, ¿te parece que la divulgación científica o la divulgación de las ciencias sociales hace frenar de alguna manera esto, que haya una especie de salida por otro lado, que no es la academia y que puede llegar a gente que quizás nunca hubiera podido acceder a esos idearios, ¿no? de otros pensamientos, de otras formas de abordar? Por supuesto que sí. A ver, la ciencia no es ciencia hasta que no se comunica. Se comunica profesionalmente, nosotros vivimos de contar la ciencia en artículos científicos, en congresos, en conferencias, pero también se comunica públicamente. Es parte de hacer ciencia es contarla, por muchos motivos, para compartirla, porque, a ver, en general no nos banca el Estado, por lo tanto una forma de devolver eso es contar lo que hacemos, como una forma de rendir cuentas, también para fomentar vocaciones científicas, y porque la mirada científica es la herramienta más poderosa que hemos inventado como humanidad. Tenemos que contarla, tenemos que compartirla, porque le sirve a cualquiera, no solamente a aquel que se dedique a la ciencia. En general, en tiempos que
el Estado acompaña a la actividad científica, también se ve un resurgir de la comunicación pública de la ciencia. En este momento no tenemos ni uno ni otro, no tenemos ni un acompañamiento de la actividad científica, todo lo contrario, y una actividad casi nula de divulgación. No tenemos canales, no tenemos un Tecnópolis, no tenemos un canal Encuentro, no tenemos revistas, todas actividades que no van a venir del sector privado, tiene que ser una actividad del Estado, y el Estado está completamente ausente. Estamos conversando con Diego Golombek. La última, Diego, si yo te diría, ¿qué crees que la ciencia debería inventar? Digo, ¿a dónde debería ir? ¿Algún invento que cambie la óptica que tenemos a veces, ¿no? En este mundo, que incluso los que no creen, por algo no están mirando para acá. ¿Qué desafío tiene la ciencia? Muchísimos, la verdad que no podemos decir que está todo bien, pero claro, me parece que la diferencia es una cuestión de preposición, no pensar en que un gobierno apoye a la ciencia, sino que se apoye en la ciencia para resolver problemas, y tenemos las herramientas para resolver problemas de distribución de riqueza, de alimentación, de contaminación, de energías que tanto necesitamos. Ahí es donde debe estar la ciencia, en esa mirada para resolver los problemas de la gente. Lo hace. El asunto es que le demos la libertad y el presupuesto para hacerlo. Diego, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Era Diego Golombek, que es doctor en ciencias biológicas, divulgador científico que es muy conocido en muchos programas. Un gran trabajo hizo y sigue haciendo un gran trabajo de divulgación científica. Hay una colección entera del siglo XXI que se llama Ciencia que Ladra, él es el director, que es realmente muy, muy buena. Son libritos cortos, digamos, de pocas páginas, y que tienen son accesibles, digamos. O sea, ahora que los libros se convirtieron en un bien de lujo, siguen siendo bastante accesibles. Hay que leer, hay que leer. ¿Vamos a construir un puente, les parece? Esto es Revista Martia. Hoy vamos a preguntarnos sobre los saberes. ¿Qué sabemos y qué no sabemos en este mundo que se nos cae, pero lo volveremos a reconstruir?
adorable puente que construimos entre ustedes y nosotros. ¿No es la radio un puente? ¿No es un libro un puente? Sí. Vamos a hablar de literatura porque está Mariana Collante y así arranca esta columna. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Son genios. ¿Qué libro hay que leer, Mariana Collante, esta semana? Porque usted propone libros y yo obedezco. ¿Qué hay que leer? Hoy te voy a proponer 2 libros porque ¿2? Es un desafío. Voy a tratar de comentar los 2 libros en este breve tiempo, empezando por El juguete rabioso de nuestro gran amigo Roberto Arlt. El juguete rabioso se publicó en 1926. Pero voy a tratar de hablar del libro a través de Ricardo Piglia, que hace una lectura sobre cómo los personajes de Roberto Arlt se relacionan con los libros, con los saberes que están en los libros, y que introduce Roberto Arlt a la literatura argentina, teniendo en cuenta esto de las bibliotecas, los libros. Vamos a hablar de Juguete Rabioso. Juguete Rabioso, vamos a contarlo rápidamente, es una historia donde un adolescente, es la vida de un adolescente, que es Silvio Astier, que cuenta, digamos, sus problemas económicos y que tiene que ir a trabajar. La madre le dice a los 14 años, bueno, vas a tener que ir a trabajar porque no tenemos un peso. Entonces, él... primero, que es un gran lector, un lector de manuales, de todo tipo de cosas, inclusive de ficción, de rocambole, ¿no? De todos estos especies de ladronzuelos y aventureros que andan ahí por el mundo. Y es un gran lector. Bueno, entonces termina como empleado en una librería de Don Gaetano, que es un miserable, lo trata muy mal y él tiene que vivir en la librería, entonces, porque la madre ya no lo puede bancar. Bueno, es la historia de este chico que en un momento dice, se junta con otro y van a robar. Tienen ese plan que es ir a robar, pero él lo trae. Estoy spoileando todo, porque ya en 1926 ya tuvieron 100 años para leer. Al final muere. Y al final muere. No muere. No, él traiciona a su amigo. ¿Por qué? Y dice una gran frase, cada tanto la uso, que dice, ser a través del crimen. Hice algo horroroso solo para ser visto, para existir en este mundo horrible, dice Astier. Pero bueno, Piglia, ¿qué es lo que dice con respecto al autor, a Arlt? Primero, que El juguete rabioso tiene mucha relación con la vida de Roberto Arlt, ¿no? De una persona sin dinero que trata de acceder a la cultura. ¿Cómo accede Roberto Arlt, el autor, a la cultura? De una manera totalmente tangencial y diferente a la de la oligarquía, a los grandes escritores de la época, que es leyendo malas traducciones, ¿no? De las malas traducciones venían de España y eran mucho más baratas que que leer en el lenguaje original y acceder a los libros en el idioma original. Entonces sus lecturas podemos decir que son de folletines, de libros que se alquilan. Él trae a la literatura argentina toda esa forma de los libros que tienen precio, ¿no? Porque en un momento él entra con su amigo a una escuela a robar libros. Entonces van diciendo, este libro, ¿cuánto vale? Tanto, entonces llévatelo. Entonces van poniéndole precio a los libros. No había pasado nunca en la literatura argentina que los libros tengan precio. No existía, era como una entidad sublime que aparecía y que se nombraba cada tanto. Pero él nombra objeto libro
mercado del libro, cómo se puede vender, y además le da valor a los manuales de oficios, porque entre las cosas que roban, por supuesto, es cómo hacer una bomba, cómo arreglar una canilla. Todas esas cosas tampoco habían ocurrido nunca en la literatura, no habían sido nombradas ni valorizadas como saberes. Entonces, lo que trae Art también es eso, porque tenemos que decir que Art también, además de ser periodista y tratar de sobrevivir haciendo crónicas, corriendo de un lado para otro, era inventor. Entonces todo eso es el mundo Art, que para mí es un gran, no solamente un gran escritor, y también está esto de que escribía mal, que era verdad. Bueno, se ven sus manuscritos donde, bueno, Roberto, ¿qué pasa? Hay unos errores de ortografía, parece. No, a mí siempre me apasionó la figura de Roberto Art como un tipo que, contra todas las dificultades, ¿no?, del caso, porque tenía que trabajar para poder escribir, un tipo que proponía la idea de producir y producir, y que los eunucos bufen, ¿no? Como Exacto. Dice en algunos de sus prólogos tan conocido, pero la idea del escritor que necesita escribir y que si tiene la necesidad lo va a hacer atrás de un boleto, pero que tiene que escribir. Esta idea de la producción que muchas veces uno las tiene asociada a la idea de que la musa del cielo te baja una idea, y más bien él estaba vinculada al trabajo, Exacto. a la idea de producir. Él se nombra como escritor proletario. Digamos, él tiene El juguete rabioso, que es su primer texto, su primera novela, se lo lleva a Elias Castelnuovo, que era un escritor que también estaba vinculado a Boedo, un hombre, como digamos, podemos decir que no era de la oligarquía, pero a Elias Castelnuovo no le gustó nada. ¿No le gustó? Texto. ¿Por qué? Porque habla de gente, digamos, humilde, que también es mala, y que puede traicionar, y que puede hacer cosas horribles también. Había como una especie de idealización de que el pobre siempre es bueno, qué sé yo, y lo que trae Art es La vida puerca, se llamaba en realidad El juguete rabioso. Le cambió, Gural le dice, no, te fuiste un poco a la mierda, le vamos a cambiar el nombre, El juguete rabioso, entonces tiene como otra onda, pero se llamaba La vida puerca, estaba hablando de su propia vida, ¿no? De lo difícil que era vivir, y parece ahora, ¿no?, saltar de un laburo a otro y transformarse en inventor, escritor, cualquier cosa que te dé plata para sobrevivir. Entonces por eso yo le rescato muchísimo a Roberto Art. Don Roberto, raya al medio, con sombrero, sin sombrero, dice la milonga. También acogido por Leónidas Barletta en su Teatro del Pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, Leónidas Barletta fue el creador del Teatro del Pueblo en 1930, que de alguna manera da puntapié e inicio a lo que se conoce hoy como el movimiento de teatro independiente hasta nuestros días. Y en su sala, Roberto Art estrenó sus grandes obras. La foto famosa de Art entre patas, entre bambalinas, con las piernas cruzadas y un libreto en la mano, es en el Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta. Y me interesa porque además seguramente no tenía que ver solo con el hecho de hacer teatro, hacer literatura, sino también de generar ingresos rápidos, ¿no? Total. El obra de teatro permitía algo que por ahí el libro no, que es hacemos funciones y cobramos. En ese momento de la vida, sí, de la vida del teatro, digo. Incluso. Roberto Art, acá, en la revista Martia. Sí, pero ¿qué pasó? Tengo el otro libro. Ah, tiene razón, tiene un segundo. Perdón. Libros, voy a hacer lo más breve posible. Regreso a Reimis, escritor Didier Eribon, que es un escritor, es un filósofo francés que está vivo todavía. En 2009 edita este libro que ¿de qué habla? Habla de él es un hombre de la clase trabajadora, pero se va de su familia y de su clase porque se va a París. Él está en el norte de Francia. Hijo de la clase trabajadora, es gay, y en su momento, obvio que lo estigmatizan, lo persiguen en el pueblo, entonces él termina medio como saliendo de su clase social. Muere el padre, entonces cuando vuelve al lugar, se da cuenta de todas las cosas que el padre hacía por él para que él pudiera estudiar, y se da cuenta de que en realidad nunca conocía a ese tipo, con todas estas cosas, ¿no? Él habla de la clase obrera francesa, muy relacionada al comunismo en su momento, y empieza a analizar también cómo se despega eso. Analiza su propia inserción en esa clase,
que después él, cuando está en París, no lo lleva a eso. Él dice, yo salí del placar de la sexualidad, pero nunca puede salir del placar de la clase, de la clase. Nunca lo planteé como un conflicto, ni como un tema, ni nada, sí otros temas. Entonces lo empieza a trabajar mucho en su filosofía, que es, primero, cómo la derecha se apropia de la clase obrera, qué cosas funcionan, vuelven a funcionar. Entonces se acuerda de su padre diciendo, bueno, a este hombre lo humillaron tanto en las fábricas, laburando tantas horas para que yo y mis hermanos pudieran estudiar, mis hermanos y yo pudiéramos estudiar, y entiende que eso se retroalimenta y que termina funcionando, siendo xenófobos, siendo violento con las mujeres, siendo violento con el diferente. Entonces medio no lo trata de justificar, sino que trata de entender cuál es la lógica. Y es muy interesante cómo él desde un caso individual, que es su caso familiar, analiza lo que ocurre con los trabajadores y Francia. Después analiza el sistema educativo, que no es como acá, que es mucho más accesible, sino que hay como que los obreros o la gente que no tiene el dinero no llega a las grandes universidades, no llegan a la Sorbona. Él sí, porque su circuito fue gay, y entonces entró escribiendo notas, pero a través de otra clase social, no a través de su propia clase social. Qué actualidad, ¿no? Porque no se trata de justificar, pero sí de entender qué pasa con las clases populares que votan a sus verdugos. Muchas veces lo decimos, nos reímos, tratamos de darle una explicación, pero ¿cuál es esa lógica por la cual, igual ya Carlitos Marx lo explicó, ¿no? Digamos, ser económicamente una clase no te asigna la conciencia de esa clase? Eso se produce en el hacer, ¿no? En la praxis, pero es evidente que algún mecanismo hay de no satisfacción de esas necesidades y que se vuelcan en la señalación del otro. Él lo dice como que antes los dirigentes estaban muy a tiro, estaban en el pueblo, los podían ver y les decían, che, mirá que estamos reclamando esto, necesitamos esto, y los tipos hacían o no hacían, pero el tipo estaba mucho más cerca, el dirigente. Luego eso se va cortando cada vez más, y lo que aparece es la derecha, respondiendo o no a esos discursos, pero la clase, lo que sería el progresismo, no les da ninguna respuesta. Entonces toda esa frustración va a la derecha, que por lo menos le da enemigos, le construye los enemigos para echarle la culpa al indigente, para alimentar el odio, digamos. Claro, bueno, pero te da un objetivo que antes expiatorio. Sí, y bueno, pero así funciona. ¿Cómo vas a hacer para estar en la lona y seguir viviendo? Repetime, ¿qué año es de ese libro? 2009. Bastante actual. ¿Cómo, para el que no lo pueda anotar, cómo es el libro? Se llama Regreso a Reimis, así como suena, Reimis, y el escritor es Didier Eribon, así como suena, ¿no? Didier Eribon. Mariana Collante, libros, acá, en la revista Martia. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Saludamos a Raúl Vittel, que es dirigente del peronismo en la provincia de Chaco. ¿Cómo estás, Raúl? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. La oposición no puede seguir con el tire y afloje de a ver quién conduce, a quién no conduce, cuando la sociedad está pasando una muy mala. Aquí en el Chaco sufrimos más del 700% de aumento de los servicios.
servicios. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, creo que ningún sector puede ser ajeno a lo que le está pasando al bolsillo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y ahí es donde tenemos que poner el foco. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las Madres. Me gusta esta cortina porque me hace bailar. Lindo es. Muy lindo. ¿Usted baila? Bailo poco, bailo con un, no sé, con un buzo, una campera acá y hago como que. ¿Mueve? Muevo. ¿Parece el tío borracho de la comunidad que aplaude, por ejemplo? No, tipo que mira y como que está mirando, cabecea, pensando cosas importantes. Y, allá está Ricardo. Claro. Hola, Jaime. Pero en realidad la soledad nos inunda. No. Chan. No, terrible. Todo dramático. Hay que bailar. ¿Usted baila? Yo sabes cómo bailo. No, vamos. En serio, no me diga que no. Pero hay que bailar. Estoy hablando en serio. Ah, pensé que me estaba jodiendo. Yo bailo un montón. ¿Por qué no me...? Estaba tratando de verlo en algún... cara de que bailo? Mirá cómo hago con los ojos. Mirá cómo... Vos sabés que sí. Y ahora te bailo así, sobrio. Imagínate con 2 copetes. No, terrible. Animo fiestas gratis. Si hay chupi. Excelente. Con qué poco, ¿no? Con qué poco. Estamos hablando de saberes. Uh-huh. Y cuando hay una forma de nombrar muy popular que yo aprecio mucho, que es la idea de maestro. Uh-huh. Que se la puede aplicar a cualquier persona. Ajá. Pero que hay algunos que se lo merecen más que otros, ¿no? Dice maestro. Sí. Y vamos a hablar de un maestro. El que no lo conozca es importante anticiparlo porque veo que uno siempre puede tener maestros. ¿Quién sabe hoy pueda tener un nuevo maestro si sabe de quién vamos a hablar? Vamos a hablar al maestro con cariño de Raúl Serrano, gran maestro de actores y de actrices de este país. Yo fui uno de sus alumnos, tuve la suerte, pero sí me gustaría contar que fue un alumno particular, porque no fue un alumno de asistir a las clases, fui un alumno de asistir a los cafés. Qué lindo eso, ¿no? Yo tuve maestros de esos. Claro, sí, yo recuerdo. La cátedra Pasillo es una de las mejores. Exactamente. Y la cosa fue llegar en los 2000, ¿ustedes se acuerdan de los años 2000? Bueno, de venir acá a Buenos Aires a vivir en una pensión. En la usted no es de acá, usted no es porteño. No soy porteño. ¿De dónde es usted? Soy marplatense.
de El nacido puerto. y criado. Y ahí viene el acento. Exacto. Sí. Es acento marplacense. Sí, tuve claro. otro pasado, Barrio Los Troncos, después hablamos. Sí, por favor. Y entonces llegué en el 2000, y bueno, y no podía entrar en ningún lugar, porque no había dinero para pagar en ningún lado, pero fui a dar con el maestro Raúl Serrano, que me dijo, pibe, vení, nos vamos a juntar cada 15 días en el bar La Alhambra, que queda ahí en la zona de Congreso, y vamos a leer. Bueno, ¿cómo no? Y entonces yo llegaba al café, primero, ¿qué dice un maestro? Dice, no, pará, antes de empezar, ¿no comiste? No. A ver, mozo, sírvala aquí al pibe. Eso es hermoso, lo que quiera. boludo. Y después del bolsito de su cartera sacaba algunos materiales sobre estética, sobre marxismo, sobre teatro, en fin, íbamos charlándolos y quedábamos, y me daba tarea cada 15 días de volver y seguir charlar e irme formando así de esa manera. Así que tuve esa fortuna con el maestro Serrano. Eso es muy, muy hermoso, pero Sí. ¿cuál sería el aporte de Raúl Muy Serrano bien. que, digamos, que aportó a... Bueno, sí. Nacido en el 34 en Tucumán, arranca en Tucumán su carrera de formación teatral, luego viene a Buenos Aires, estudia filosofía y letras y estudia teatro y viaja a la Unión Soviética, sí, viaja, pero se forma en Rumania con la gran escuela de teatro rumano, vuelve acá a finales del 80, o dictadura 80, tiene varios viajes, y funda la Escuela de Teatro de Buenos Aires, la EDVA, famosa, que sigue hasta nuestros días. Por favor, vayan, pregunten, vean. Y en lo que desarrolla es la técnica a partir de su trabajo, hablando de praxis, ¿no? Empieza a elaborar o reformular las tesis sobre Stanislavski, donde pone el acento en el método de las acciones físicas. Ese es el método y el aporte teórico de Raúl Serrano al Teatro Nacional, aparte de ser reconocido como uno de los grandes maestros del teatro argentino, además de director de escena, además de pensador del teatro, ¿no? Bueno, yo en los orígenes de la revista hicimos varias entrevistas y una fue él, y siempre nos clavó esa idea de la forma es el sentido. Entender que en caso de la disputa de comunicación no solamente importaba qué decir, sino cómo decirlo, y que la belleza no es algo que hay que ceder al enemigo. Totalmente. La estética es el contenido. Bueno, hay que disputar en todos los terrenos. Incluso, y para hablar de Raúl, aquellos que lo han conocido, que hizo una obra sobre madres, que se llamó La Madre de Gorky, con la versión de Bertolt Brecht, la hizo para madres, para las madres en su momento, para un aniversario redondo, no recuerdo exactamente acá. Un tipo muy comprometido, muy militante, él militante histórico del Partido Comunista, llevó adelante esas ideas, pero con la idea de que lo que se afilia es el corazón. Digamos, no hace falta el carnet, sino el corazón. Y cuando alguien me pide un consejo sobre cómo escribir o cómo actuar, y yo lo primero que pienso es que hay que haberse afiliado en la vida a los valores. Primero, antes que nada, antes que ser artista, hay que empezar a chocar con la vida. Y después escribir, y no escribir con la cabeza o con la moda, sino escribir, sobre todo si somos actores, con el cuerpo, con las tripas, con el corazón, con los brazos, con los puños, caminando, y además la cabeza, porque el cuerpo tiene cabeza, no olvidarse, pero no solamente con las abstracciones, sino con el que come, con el que tropieza en la calle, con el que ve injusticias. Desde ahí hay que escribir, desde ahí el arte. ¿Por qué el arte tiene otro motivo que no sea la vida del hombre? Es el principal motivo del arte de todos los tiempos. Y eso sí, que sea una forma sorprendente, divertida, entretenida, de avanzada, pero siempre pegándole a la vida. Este es mi consejo, si yo puedo dárselo a alguien. Raúl Serrano, un maestro.
Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Déjalo ser, qué temón, por Dios. No sé si en YouTube lo pueden escuchar, pero en la radio nosotros pensamos cada tema que sucede en cada programa y que tiene que ver con la idea que queremos desarrollar. Hablando de saber, ¿usted sabía el resultado que iba a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Yo debo decir que lo intuí cuando el presidente canceló el viaje al Vaticano. Es que si se queda es porque tiene un datito este señor. Apá. Ah, mirá vos. Yo tengo fe que todo cambiará, decía Pelito Ortega. Yo digo, esta ciudad tan maravillosa, tan extraordinaria que es Buenos Aires y que tanto amo, no puede ser tan gorila. Bueno, espero que... Teneme la cerveza. Bueno, mirá, vamos a arrancar derecho, ¿no? Porque la verdad que hubo una gran construcción semiótica de este gobierno. Primero, casi una jugada universitaria, que es poner primero a uno para que después la desilusión, incluso a pesar de los resultados, no pueda ser contada como una victoria. Hablo de, si usted ve la progresión, vamos a la primera imagen, de los distintos resultados en la ciudad de Buenos Aires. Son resultados legislativos, por eso depende de la imagen, tendrán algunas diferencias, pero el color es muy sencillo, ¿no? Usted podrá ver como 2015, 2017, era una ciudad completamente amarilla. Grandes momentos de lo que fue el gobierno que presidía el PRO. El 2019 se empieza a ver en el sur un cambio
que tiene distintos momentos. El de 2021 está más vinculado al resultado específico de la legislatura, pero donde el Partido Justicialista, el Movimiento Nacional y Popular de la Ciudad de Buenos Aires no tenía capacidad de poder superar la Comuna 8, que es la que usted ve pintadita en el sur, y después se cubre a la 4. Pero si uno ve el 2025, ve un cambio radical. No porque hayan votado un radical. Hablando de radical, justamente ahí dice, en 2015 todavía aparecía la UCR con 22%, y en estas elecciones, o sea, Lula Levy, la candidata de Evolución por la UCR, no obtuvo ninguna banca. Desaparición radical, justamente, en la ciudad. Interesante, porque vamos a ir construyendo esta idea de qué fue lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que no escapa a las otras elecciones que las hemos comentado. Yo diría que el primer dato tiene que ver con la abstención, y ese va a ser un dato que hoy lo escuchaba Artemio López con Felicitas Bonavita aquí en la M530, planteando de que es algo que se empieza a instalar como una tendencia. Veremos si se puede revertir. Pero me interesa marcar, si uno va a otra imagen que también circuló y que tiene que ver en base a los datos, esto que después en su discurso del domingo, hablo de Leandro Santoro, la verdad que no lo pudo reflejar. Pero ustedes vean cómo esta es la imagen del 2023, vuelve a darse, esto es una elección nacional, se da cómo está toda la capital federal pintada de violeta por comunas, y el sur de la Ciudad de Buenos Aires otra vez pintado de celeste, y en este 2025, en esta elección que se dio este domingo, fíjense cómo eso varía, ¿no? En el 2025 ahí se ve, los que estén en YouTube pueden ver la imagen, pero si no se las contamos, hablamos, déjamela así la imagen, como en el 2023 era la Comuna 8, y para este domingo fue la 8, la 9, la 7, la 4, 3, la 15, algo que no se había podido lograr en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto habla de cómo se construyen también narrativas de los procesos electorales, no solamente los resultados, sino también las posibilidades. Esta imagen, esta capital federal pintada casi en su mitad por el color azul y celeste, no había sido posible antes. No, de hecho los expertos te van a decir que no se puede comparar una elección presidencial, por ejemplo, con una legislativa. Acá de hecho estamos ante un balotaje, el balotaje presidencial, y donde obviamente el PRO no participaba, y no porque estaba, o sea, Milei por un lado y Massa por el otro, y más allá de que la ciudad votaba salvo en la Comuna 8, en gran medida a los violetas, digamos, en realidad seguía siendo PRO. Seguía siendo una ciudad amarilla. Claro, pero que vos viste que también en la 2023, en la anterior, claro, exactamente, se podía ver eso. Ahora, si hablamos de que para mí lo que se está poniendo a expresar es que se nacionalizó la elección, sí, que es una elección donde un candidato como Adorni, que salió primero, yo estaba tratando de ver cuáles fueron las distintas declaraciones que dio, cuál fue su estrategia de campaña, fue solo vincularse al proyecto de Milei, fue nacionalizar. Libertad o kirchnerismo era, nada más. Nunca hay una única explicación a los resultados, pero una de esas tiene que ver con cómo se planteó. Y a mí me interesa mucho pensar también en que lograron la misma cantidad de votos que en las elecciones. Recordemos que Milei no ganó las elecciones, Milei perdió las elecciones, salió segundo, y después hubo un balotaje. Cuando sale segundo, tiene la misma cantidad de votos que sacó Adorni. Y eso es muy interesante porque te habla de un núcleo duro. Y el resto es un voto disperso, es un voto que evidentemente en una segunda vuelta no se siente identificado con Massa, sino más que probable con el antiperonismo que expresaba en términos positivos, y que se puede decir eso, Milei. Bueno, esto habla de dos fenómenos que se da. Por eso digo, uno tiene que ver con valorar cómo va creciendo, o puede pintarse de azul los votos de lo que podríamos llamar la propuesta nacional y popular, que lleva otro color, lleva un color verde, con una estrategia casi vecinal. Y el otro elemento es lo que planteas vos, cómo la Libertad Avanza se está comiendo al PRO, que no hay que darle un final certero, pero que eso se expresó. Fíjate, escuchale a María Eugenia Vidal, que hoy, ya un Macri completamente ausente, la mandan a María Eugenia Vidal a tratar de explicar una derrota que para el PRO sí es muy dolorosa y que los golpea muy fuerte. El presidente dijo hoy que Los Penato fue la pésima candidata.
qué injusto, ¿no? Con una diputada que no solo le dio su voto durante todo el año para que pudiera sacar adelante todas las reformas económicas fundamentales. Yo estoy sentada al lado de la banca de Silvia. Yo no solamente la vi votar las leyes del presidente, la vi trabajar para que esas leyes salieran. Y defender. Y defenderlas como propias. Sí. Y acompañar a Martín Menem, que era un presidente de la Cámara, hoy ya con experiencia, pero cuando empezó sin experiencia, contándole cada trampa que le iba a hacer el kirchnerismo en el recinto. Y qué decía el reglamento, y cómo enfrentar cada una de esas trampas. Y hablando con personas de la coalición y del radicalismo, tratando de convencerlos. Y hasta las 2 de la mañana escribiendo con Ronaldi y con los integrantes de la jefatura de gabinete una mejor ley de bases. Yo la vi, no me lo contó nadie. Qué injusto, me parece muy injusto. Y creo que además Silvia ha sido una gran candidata porque se puso esta campaña al hombro, porque defendió ficha limpia hasta el final y porque sé que no la va a abandonar, que es lo más importante, ¿no? Que es alguien que no se va a rendir. Me enternece María Eugenia Vidal, que está casi emocionada y defraudada en su buena fe. No, pero esta es una derecha que intenta chorisquear, perdón que lo diga así, pero el lugar que tienen de... La imagen que veo es de una hormiga negra entrando a un hormiguero de hormigas rojas. Es eso, ¿no? Como, ay, no, me están atacando, pero hermana, o sea, vos venís de otro hormiguero, es lo mismo. Bueno, me parece que este es un dato que uno no lo puede tomar como una foto estanca y cristalizada, pero que veremos cuál va a ser la respuesta en un tablero que se va a seguir moviendo, porque lo que viene es la provincia de Buenos Aires, como gran elección, donde hay una definición por el gobernador de también llevar la disputa hacia los distintos distritos. Veremos si eso es una buena decisión. Veremos si a pesar de eso incluso no es necesario nacionalizar ese debate. Escuchémoslo a Leandro Santoro, que hoy habló, y que les quiero decir algo. Él eligió también este tipo de campaña. Por ejemplo, acá en la M530 decidió no salir, quizás para que no lo peguen al kirchnerismo. Porque yo tratando de buscar algunas respuestas, ustedes fíjense cómo en el debate de la Ciudad de Buenos Aires le dice, usted Adorni es Milei, Santoro es Santoro, como un valor. Casi que cuando se nacionalizó la campaña, que le permite a un Adorni casi desconocido ser el primero en la elección, él no tenía ninguna referencia hacia arriba. Eso fue una elección. Quizás le sirvió, quizás no. Esto decía él hoy. Imposible. Digamos, yo creo que una de las conclusiones de esta elección es que el desafío para el 2026 es seguir ampliando y construir un espacio local que tenga representación política y que sea capaz de articular diferencias. Porque es la única manera. El PRO como proyecto político desapareció. Sí. Evidentemente acá va a haber que polarizar contra Javier Milei. Javier Milei tiene la intención de pintar de violeta todo el país. Probablemente en la ciudad de Buenos Aires la opción de la derecha sea exclusivamente una opción libertaria. Y a eso hay que contraponerle una opción amplia. Porque también es cierto que nosotros como espacio político tenemos un límite, como lo tienen todos. Fíjate que no hay mayorías en la legislatura. No. Nosotros somos la primer minoría, pero el resto son grupos más minoritarios que nosotros. Total, el radicalismo se ha reducido a una expresión muy mínima. Bueno, Horacio ha hecho una elección digna, pero también tiene una representación bastante acotada. Lo mismo pasa con el resto de los partidos políticos que integraban Juntos por el Cambio. Bueno, el PRO que está con solo 10. Yo te dejo también la pregunta para el que viene después, para el invitado que viene después, porque creo que hay que empezar a construir un frente que le ponga freno a la lógica neoliberal de ir con una motosierra y hacer sufrir a la gente. Y esto es algo que vamos a tener que empezar a construir de a poco. Bueno, pero eso es muy importante. Ahí lo escuchaban a Leandro Santoro, y bueno, ese es el desafío de cara a las próximas elecciones. No solamente en términos de los discursivos, porque la verdad que él tuvo un hallazgo que fue esta idea de desarmar la motosierra. Ahora, no es solo lo simiótico, sino que también hay que darle una nitidez y un respaldo luego. Bueno, pero esto que, volviendo a lo que decía Nico, ¿no? De salir segundos, o sea, Adorni salió segundo, en realidad, no salió primero. O sea, el número 1 se lo llevó la abstención, o sea, la no participación ciudadana, que fue del 44%, si mal no recuerdo. Es altísima. Y ya no es, o sea, yo creo que es el dato más importante para analizar en este año eleccionario,
porque no es como en 2001 que venía la bronca y el que se vayan todos, que se vayan, o sea, que no quede ni uno solo y que se renueven, ¿no? Las generaciones políticas. Lo que estamos viendo ahora en realidad es un viraje hacia la apatía, al hagan lo que quieran, no me importa 3 carajos. Terrible, no quiero saber. No quiero saber. No quiero saber. ¡Qué lindo lunes que estoy teniendo! Éramos ¿Quién le invitó a este hombre, por Dios? ¿Cómo puede ser? Amigo, mira cómo suena. Benny Moré, quédese en fuego. Han perdido y yo he ganado. La libertad ha ganado en este país, en esta ciudad. Y hoy me siento tan bien para saludar a cada uno de ustedes, a cada uno de los telescuchas. Oye, Santoro, a remar en dulce de leche, poeta. Vete para la cola. Vete, empieza a trabajar, que falta 50 porque está difícil ese ¿Cómo? 50%. ¿Usted votó? ¿Cómo? ¿Usted puede votar acá en la Ciudad de Buenos Aires? No preguntes eso, yo tengo unos contactitos, tú sabes. ¿Sí? No, que este tipo de discurso me vuelve como medio xenófobo, me vuelve a veces. Y pero como residente tiene el derecho. Tengo derecho, la embajada ha hecho muchas cosas por mí. La embajada... ¿Cuál que embajada? La otra embajada, no aquella, esa... La que celebra el 4 de julio, ¿no? El 4 de julio, todo presente, con smoking, con colonia y bien vestido. Vamos ahí todos a celebrar. Yo los invito a todos. A ti también. A ti también. Puedo ir, si hay... Ah, sí, no me vengan eso sí a la embajada. Estos no son tiempos de agenda woke que ustedes todos aquí manejan, Todos los woke afuera. No quiero todo aquello del chocar los pipis y todo el homosexualismo. No lo quiero. Esta ciudad es mejor sin chocar los pipis y ya tú sabes. Bueno, pero qué lindo lunes, ¿no es cierto? Hermoso. Sí. ¿Usted está contento? He hablado acá con el poeta que hay que cuidar mucho se me está pegando acá viviendo en Buenos Aires. La de pollo, como dicen ustedes. Hay que tener cuidado con la pronunciación, porque yo soy bien cubano. A mí me sacaron ahí en el 59, pero vamos a volver, vamos a hacer que todo aquello se tumbe. Y aquí en Buenos Aires vamos a hacer un gran aporte todos juntos. Vamos a hacer que todo esto sea la libertad. Gracias, ¿a dónde está la cámara? Quiero saludar. Que a ti te hablo. A ti te acá hablo. Tiene la cámara, acá tiene la cámara. A ti te quiero mirar y quiero decirte gracias. Aquí está la cámara. Gracias a Dolly, un gusanito te habla. Estamos contigo, poeta. Tú eres la esperanza, el porvenir de este pueblo. ¿Podemos decir que un grupo cubano que fue parte de la campaña de Adorni? Así es. Fallamos. Estoy escupiendo toda la radio. Fallamos en Bahía Cochino, pero realmente esta es nuestra venganza. Hemos fallado en Bahía Cochino, pero ahora vamos a desembarcar aquí, en esta ciudadela. Y vamos a ponerlo bien, En las próximas elecciones van a participar en otro distrito. Vamos primero a ganar la matanza. Escúcheme, Gusamán. The Killing. Gusa. Sí, estoy muy feliz. Por favor, no me hagan enojar en un día de triunfo, de felicidad total. Qué cara larga que había por aquí, por toda esta senda. Gusa, hola, ¿qué tal? Hola. Le hago una consulta porque yo veo que usted está muy entusiasmado con vivir acá y con las ideas de la libertad y este suelo. Me imagino que conoce un poco de historia argentina, ¿verdad? Conozco mucho de la historia argentina, de mucho de todo aquello que fue la guerra de la Triple Alianza. Gracias al cielo que este país se fundó destruyendo todo aquello. Buah. Qué barbaridad. Me refería a otra parte de la historia. ¿Escuchó hablar en algún momento de cómo repelían aquí a las invasiones inglesas? ¿Repelían? ¿Qué es eso? Cómo las echaban. ¿Qué es lo que tú dices? No sabe lo que son las invasiones. Sí, Tenga cuidado, mire para arriba cuando vaya por la calle. No vaya a hacer cosas de que de los balcones le tiren cosas como a parejas. A ver, ¿a dónde está el INADI? Ya lo vemos. ¿Qué pasó? Sí, ya no está más. Bueno, a alguien que me está discriminado. Me están amenazando. Y tú estás callada. Yo lo sé que estás callada, pero estás oculta, estás trabajando en la sombra. Bueno, me cae bien. Yo hago eso permanentemente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Usted paga impuestos usted en el país? Yo pago impuestos religiosamente. Tengo una pequeña pyme que, una fundación. Saquen a este cubano. Tengo una fundación. No sé Adolli, aquí tienes tu gusanito para la revolución de todo aquello. Acá te tienes, aquí me tienes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Revista Amartya. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en la M530, muchos mensajes al 11 3200 0530. Les agradecemos con todo. Che, hay que hacer algo que es muy importante. Ustedes saben que esta radio está llevando adelante algo que para su funcionamiento es muy importante, y es pedirle a los oyentes que se comprometan, que sean parte de la comunidad 530. ¿Esto qué implica? Entrar a www.somosradio M530, esa es la página, tenés dos opciones, hay una teclita verde que dice asociate, ping, la apretás, y si no, puedes entrar, hay un banner ahí que te dice bancala 530, apretás y ahí tenés las distintas opciones para poder aportar a esta radio, que tiene un objetivo, que es llegar a un piso técnico que le permita estar siempre encendida, con la mejor calidad. Ahí en la pantalla de YouTube ustedes pueden ver las distintas opciones, el botón verde como les decía, y asociarse a la M530. Hay dos modalidades, o haciendo un aporte único, o para mí lo mejor, que es asociarse todos los meses y poner un
un valor que seguramente por ahí el más bajo de 5.000 es un montón de plata, pero que a la M530, a sus trabajadores, a las posibilidades técnicas que hoy tiene, le sirven un montón en un contexto donde hay un ahogo financiero por parte del gobierno, donde nos cuesta un montón. De hecho, a Pauta Nacional no recibe esta radio, y donde somos más de 100 trabajadores. Más de 100 trabajadores son parte de esta radio, entre técnicos, columnistas, conductores, que sostenemos este medio. El aporte de ustedes no solamente nos ayuda, sino nos da independencia de la mejor, la independencia económica, que es la que nos permite poder decir lo que las madres siempre nos enseñaron, incluso a pesar de estos momentos tan difíciles, plantarnos y tener una posición propia. Por eso les pedimos por favor que entren, que convoquen a otros a ser parte de la comunidad 530, que próximamente, les puedo anticipar, va a tener cosas también para que la comunidad se amplíe y tener algunos regalos y beneficios para que esa comunidad cada vez sea más grande y nos permita seguir haciendo radio, que es lo que amamos, y que hoy en estos tiempos y por 2 años más va a ser muy importante que voces como la Radio de las Madres sigan en pie. Así que no lo duden, pongan la M530, banque a la radio. Y ahora sí, el momento más esperado, menos para Mariana Collante, no, pero puede opinar igual. Tengo argumentos. Tiene argumentos, no le gustan los recortes. Odio los recortes. Fíjese, mire cómo lo recortaron al presidente Milei, que nos recorta a nosotros por otra parte, pero que eligieron este recorte, circuló en redes, y la verdad es que este hombre, decir que siente que gana en las elecciones, sino la verdad es que como un rey desnudo, que es un impresentable. Acomodemos las tantos. ¿De qué es perversiones? Porque las perversiones vinieron de ese lado. Que a mí no me vengan a psicopatear. ¿Cómo? Digamos, digo, porque si quieren, digo, me pongo yo más psicópata. Amenaza. El psicopatito. Está muy bien. Es un presidente, es un líder. Tranquiliza. Es tranquiliza un torneo. mucho. Tranquiliza los mercados, Sí, sería, ¿no? Sí, el riego país. Clonazepam. Bueno, hablando de clonazepam, un Macri que... ¿Se acuerdan de Macri? Sí, de hecho me estaba acordando cuando él dijo, si me enojo les puedo hacer mucho daño. Era si me enojo, ¿no? Bueno, estamos de psicópata en psicópata. Por eso. Claro. Él lo que dice, si quieren psicópata, votenme a mí que soy el gran psicópata. Se la vamos a hacer. Mira, esto fue Macri el domingo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El domingo en las elecciones aparece 2 videos. Uno de la candidata, los Penato, no sabía. Los Penato, decían en las redes. Muy bueno. Los Penato y el propio Mauricio Macri convocando a votar la lista de Adorni. A mí me parece interesantísimo, antes de mirar el video, y no hace falta ni siquiera pasarlo, que es que algunos se creyeron ese video y evidentemente tuvo un impacto, obviamente no es posible medirlo, pero a mí lo que más me parece interesante de esta idea de la fake news es que construye un discurso verosímil, porque así el que lo haya visto diga, che, esto es una fake, diga, tiene razón, hay que votar para que no gane Santoro. Aparte ya había dicho, va a ganar Santoro, lo dijo en un programa. Es parte de la construcción. Míralo a Macri, su último discurso. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar. Bueno, ahí pedía votar a Macri. Que no es Macri, pero sí que construye una verosimilitud en una elección que, aunque sea falso el argumento, que sirvió. Quizás no va dirigido estrictamente al votante del PRO, sino al resto del electorado. A las personas mayores, tal vez, también. No, otra cosa estoy diciendo. Perdón. Que justamente vos vas a... Uno ve este mensaje y a priori dice, esta es para la gente que iba a votar al PRO para convencerlo de que vote la Libertad de Avanza. No. Este mensaje también va para nosotros, para hacernos creer que quienes estamos en contra de Milei, en este caso de Adorni, y creíamos que
cualquier otra opción vencedora iba a ser superadora en este contexto, che, mirá, tiene posibilidades Santoro. Y que entonces este resultado segundo lo leamos como una derrota. No sé si me explico. Sí, sí. Totalmente, pero en todas las derrotas o en las victorias siempre hay símbolos. Este muchacho en la mesa donde le tocó votar a Milei se la devolvió. La pregunta. Y tomó la decisión de responderle en el modo ataque que vienen teniendo. Eso no se ve en la radio. Todos. No, pero cuando le quiso dar la mano le dijo, no te doy la mano. Qué lindo, es un gesto de ética, pero que funciona. Uf, cuánta entereza humana. También en las redes había un par de giles que perdón, que lo mataron, que decían: sos un maleducado, es el presidente que te está saludando, digo, Claro. pero el respeto se gana con respeto, digo, si vos no respetás absolutamente nadie, a ningún ciudadano, Báncatela. ¿cómo vas a esperar que respeten la investidura presidencial? No puedo hablar desde el cubano. Viendo esto, necesito sacarme la gorra y decir: flaco, ¿dónde está la cámara? Flaco, bien, es ahí, flaco, vos seguí. Muchos van a decir, políticamente nada, hermano, Está vos perfecto, metele que vas bien. sí. Gracias. Otro momento, lo saco un poco de elecciones. Vamos, este es un momento que giró y me encantaría saber lo que piensan. Fito Páez hablando sobre canciones. Vos dijiste, bueno, estas músicas de ahora se llevaron puesta la melodía y la armonía, quedó solo el ritmo y ni siquiera entramos en las letras. Qué mamita. Y eso vos también dijiste cosas, ¿no? Sí. Incluso con algunas... sí, también como con una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que, chicas, ¿cómo puede ser que todo sea que muevan el culo, ¿no? No, si van a bailar eso, bueno, Sí. sepan, sobre todo las chicas, las colegas, sepan, están peleando una cosa y después están bailando Y otra. después está bailando otra. Entonces, si es bailar esa que te van a perrear y te van a agarchar toda la noche, y bueno, entonces bueno, es el problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos, el Congreso no me pide que te apoye. Más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles. Wow, qué lindo debate que pone Fito Páez con todo el amor que uno le tiene, ¿no? Como músico. Yo antes de criticar a Fito quiero hacer una observación. Mengolini, que tiene el feministómetro evidentemente, habla de una evolución muy feminista de tu parte. Primero, se lo estás diciendo a un chabón, Mengolini, y segundo, es muy feminista decirle a otra mujer no muevas el culo. ¡Wow! Bueno, acá se armó el rifirrafe. Ahora yo les quiero decir a ustedes, ¿puedo hablarle a mi cámara? Sí, por favor. Gracias, por favor, no me saquen del aire. cámara, Tengo mi dice. cámara Tiene su aquí. propia cámara. Yo le quiero hablar a Fito. Fito, yo te quiero, poeta. Tú eres el poeta, porque tú ya has cruzado la barrera, ya estás combatiendo todo aquello que yo también combato, aquello de la revolución, todo eso. Tú lo has dicho, yo te he visto que todo aquello ya se ha caído, ya que ya no existe. Por eso yo te quiero, yo te banco y te soporto, mi socio. Ahora, todo esto de la agenda woke y todo esto, y todo el efecto, son cositas que dicen las hembritas. Tú sigue para adelante con Ahora, tu camino. no te enganches. Pero tiene un discurso sobre la erudición. Yo también considero que hay músicas que me parecen que no me gustan, pero eso no tiene nada que ver con plantear sobre si el disfrute o el baile o los discursos te anulan a la hora de hacer reclamos, ¿no? Como si escuchar una canción de Ricky Martin hace que yo no pueda después hacer un reclamo sobre un aumento de salario. No, y hablando también de los saberes, cuando alguien que, adquirió conocimiento, que tuvo la posibilidad de estudiar, critica el arte que es más mundano, más callejero, digamos, aquel que no tuvo. Yo la verdad es que no entiendo esas críticas desde un pedestal, digamos. Porque Fito... habla tú, por favor. No me voy a pelear con tú que estás callada, tú escondes cosas. Vamos. Esconde cosas. No, lo que yo quería decir que no me parece que sea una lógica popular, sino todo lo contrario, me parece una lógica de mercado que empuja a las mujeres a tomar esos modelos, porque muchas que no empezaron así después tuvieron que, corridas por el mercado, por las ventas y qué sé yo, ponerse en esos papeles. Entonces, no es que estoy defendiendo a Fito nada, porque yo lo que defiendo es escuchar la entrevista entera. No sé qué, puede ser que avale mucho más tu posición, más allá, y me ponga más enojada que vos. Igual, Marian, más allá de la entrevista entera o no, esto que está diciendo me parece
tremendo. Por más que después diga, o sea, a menos que diga, no, bueno, esto que hicimos recién es una escena de la obra. Pero tienen punto, Mariana. Hay productos cosificantes hacia la mujer. Pero no puede ser, ninguna de esas mujeres elige hacer eso. Pregunto. Yo supongo que sí, otras no. O sea, porque otras se ven corridas por me imagino yo que es también un probablemente, interés económico. Pero así todo, ponele que el mercado las corre a hacer eso. Entonces, al hacer eso, ya quedan completamente descalificadas como ciudadanas y no pueden pedir que otros apoyen sus derechos, que es lo que decía, lo yo que no dijo. creo eso para nada. Bueno, eso es lo que molesta. Después, obviamente, sí a mí el reggaetón realmente no me llega, yo prefiero otra cosa. ¿Estás de acuerdo con Fito Páez? No me gusta, pero a mí es una cuestión subjetiva. Yo no digo que eso no tiene que existir o que eso descalifica a quienes lo consumen. Me están perreando. No me perré, Mirá, Dulci. hablando de mujeres, porque hay mujeres de izquierda, mujeres de derecha. Escuchala a María Eugenia Vidal otra vez. Que por necesidad tuvo que empezar a hacer en la segunda etapa y que la sociedad rechazó. También teníamos otra Argentina. En esa Argentina había 14 toneladas de piedra cuando no estabas de acuerdo con una reforma previsional. Wow, 14 Eso pasó. Sí, se la fumaron todas ellas. Lo viví yo esa noche, yo estuve toda la noche. Yo también del lado de afuera. Nunca me queda claro cómo las pesaron, María Eugenia, porque la única forma de saber que hay 14 toneladas es ponerlas. Por las veredas. Wow, por las veredas. Tienen medida, o sea, en el gran negocio la vereda. La única forma de saber cuánto pesan es ponerlas, le dijo Rosenblatt. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Ustedes dedican canciones? Cuando era adolescente, ahora ya estamos grandes. ¿No manda ¿Por canciones? qué horror eso? ¿Qué? A partir de cierta edad no se puede recomendar vieja una cansada canción. y muerta por dentro es el nuevo lema. Te lo pido por favor. Y la Lizarazu en la M530. Amapola. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A Chile y Allende. A Chile y Allende. ¿Cómo es eso? A ver. En 1971, 1972, 1973. Casi en el golpe. Claro, se desarrolló el proyecto 5 o CiberSyn, que fue un proyecto que fue conocido también como la Internet socialista. Esto es muy bueno lo que Me vas hace a contar. acordar mucho a Capusotto, ¿viste? Que le pone esos nombres. La Internet socialista, sí. Claro, la Internet socialista. Bueno, ¿qué era? Era una especie de red que se había armado
para tener minuto a minuto qué pasaba en todas las fábricas y dependencias productivas de Chile que habían sido nacionalizadas a partir del proyecto político de Allende. Entonces, primero nacionalizan, y cuando está todo nacionalizado dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos intervenir en la economía con datos? Y acá está el tema del saber, ¿no? Entonces llaman a un cibernáutico, un hombre que estaba desarrollando en Europa todas estas tecnologías en 1900, fines de los 60, principios de los 70, pero para las empresas privadas. El tipo, que ya te voy a decir cómo se llama, se llama Stanford Beer, que era como un millonario, imagínate, que estaba trabajando con todas las empresas europeas, pero le dicen, nosotros tenemos que hacer este proyecto mucho más grande porque hay que interconectar un estado, hay que hacerlo eficiente. Entonces el tipo va a Chile, viaja un montón de veces y se pone en contacto con los técnicos que hay en Chile, y bueno, y lo empiezan a desarrollar. Y nosotros acá nuestros compañeros que manejan tema tecnológico, la tecnología de CEN, van a ver fotos y cosas de lo que era la sala donde se reunía Allende, porque era un proyecto secreto, nadie sabía, solamente Allende y sus ministros, que esto estaba funcionando. Funcionó muy poquito, pero funcionó. Porque después vino el golpe, además. Después vino el golpe y tiraron todo, no quedó nada de todo ese desarrollo que llevó mucho tiempo y fue muy interesante, porque intervino directamente en la economía. Función de control, planificación. El tema de Allende era fundamental porque él decía, nosotros vamos a construir un socialismo chileno, ¿no? Pensémoslo. A la chilena, el socialismo a la chilena. Claro, bueno, pero ¿cuál era la base? La planificación. Como si fueran los chinos, pero chilenos. Buenísimo. Así que bueno. No, es que es muy interesante. Yo en un libro que es ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Que cuenta un poco este hallazgo que él plantea, que es muy interesante cómo hoy la tecnología está en condiciones de poder interconectar los distintos datos de la economía, de la sociedad, para poder hacerla más eficiente, para poder pensarla incluso en función de las necesidades concretas, y que hoy la tecnología, contrario a lo que se espera, está pensado en cómo venderte cosas que no necesitas. Algo que plantea en ese libro y que cuenta este desarrollo en la República de Chile, era cómo el capitalismo, que según su discurso era la democracia y el avance del conocimiento, hoy son símbolo de control. Hoy utilizan toda la información que dan las redes, que nosotros, viste, cuando aceptás, te bajás una Instagram o Facebook o WhatsApp, en las condiciones vos le das toda tu información. Esa información, en vez de utilizarla alguien para poder, en todo caso, trabajar sobre esa información, en el mejor de los casos, que era lo que, igual esto estaba pensado para empresas, no para personas, bueno, hoy está pensado para controlarnos, a tal punto que hoy en una conversación casual uno hace la mención sobre un mate y te empiezan a aparecer mate de todos los colores. Sí, bueno, es que el capitalismo justamente es eso, no está pensando en las necesidades del individuo, está pensando en el consumo, o sea, en el individuo en tanto consumidor. Entonces, estas tecnologías que agarran los datos, que chupan los datos, que en realidad que en la mayoría de estas aplicaciones, sobre todo las redes sociales, somos nosotros mismos los que estamos dando la información, ni siquiera hace falta que nos espíen, que nos escuchen, que nos activen el micrófono, están puestas a disposición del mercado, no para la necesidad del individuo, sino para el deseo, para generar deseo y que consumamos bienes de lujos que no son necesarios. A mí siempre me llama la atención la idea de la ciencia ficción a principios del siglo pasado, que suponía que nosotros en esta época nosotros estaríamos laburando 2 horas nada más y todo el tiempo libre, y es todo lo contrario, ¿no? Cómo nos sujetó la tecnología, pero no la tecnología sí, sino quienes dirigen y le ponen los parámetros de funcionamiento a la tecnología. Bueno, hay un meme muy interesante que es que dice: la inteligencia artificial debería lavar los platos y planchar la ropa en vez de tratar de construir imágenes, por ejemplo. El libro que hacía referencia es de Alejandro Galeano. Yo se los recomiendo porque, si bien él nunca termina de tomar una posición, me parece que cuenta esta idea que tiene con distintos proyectos sobre el uso de la tecnología y el aceleracionismo en función de cómo resolver
las situaciones económicas tan acuciantes que tiene la humanidad, que si bien ha tenido un gran proceso de producción de alimentos, de bienes, están mal distribuidos, ¿no? Pero en el caso de lo de Chile, para encontrar ahí un cierre, es muy interesante cómo la tecnología podría servirnos para ser mucho más eficientes. No es que no es así. Ahora, hoy vivimos en una sociedad, por lo menos la sociedad occidental en la que nosotros vivimos, para no decir que todo es igual, pero cómo se utiliza esa información para vendernos cosas, para controlarnos, para mirarnos perpetuamente, y no como algo que sería muy poderoso. Imagínate que vos tuvieras la posibilidad de poder, en vez de utilizar los distintos umbrales de necesidad para vender un objeto, sino para no producir de más cosas que hoy el capitalismo se maneja de forma completamente anárquica. Hay un ejemplo muy... En octubre de 1972 hubo un paro patronal y Allende utilizó este sistema para descubrir qué rutas estaban libres y pudo, a través de sus 200 camioneros fieles, pudo distribuir los alimentos y que no haya desabastecimiento. Esa fue una aplicación real de este sistema. Traje un videíto como para que tengan una idea de la estética, de algo, un saborcito. A ver. De las empresas era procesada, se generaban informes casi en tiempo real a través del software CyberStride, diseñado por la empresa nacional de computación Ecom y la empresa inglesa John Anderson, siendo este el primer paso del sistema operativo del proyecto. El paso que venía tras la recolección de datos era pasar la información al proyecto checo, conocido en inglés como Chilean Economy, que creaba simulaciones del comportamiento de la economía chilena a mediano y largo plazo, para luego proyectarlas en la sala de operaciones de Cinco. Se pretendía que con toda la información de la producción de las empresas se iba a poder planificar la economía. Estamos hablando de un gobierno que va camino al socialismo, y por tanto era necesario que el Estado planificara la economía. Bueno, ahí hay un poquito del ejemplo, pero nosotros nos vamos. En la operación de video, el señor Pablo Casasola. Pobre jamoncito. Ay, pobrecito. En la puesta en el aire y más cosas, la señora Victoria Nardone. Gracias a todos para ustedes. Más cosas, ¿qué serán las más cosas, no? En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Sí, muchas papá, gracias. Tranquilo. Y en la conducción, nuestro gurú, nuestro camino, nuestro faro a seguir, el señor Julián Saúl. Pero bueno, parece que toneladas de pauta borra la historia. Me encanta, el señor de los sobres. Nos vamos, nos tenemos que ir. Les voy a decir algo porque siempre me olvido. Ustedes saben, Revista Martia se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese.